Una bendición estar una vez más reunidos para poder alabar al Señor y escuchar de su palabra. Y seguimos con la serie de salmos. Hemos estado estudiando los salmos, no estamos en todos, pero tenemos algunos salmos selectos y hoy vamos a estar meditando en el Salmo 34. Una de las características hermosas de los salmos es que nos permiten ir conociendo el carácter de Dios. Yo le he titulado a este sermón, Disfruten la bondad del Señor. Obviamente muchos de los salmos nos hablan de la bondad del Señor, pero de alguna manera hay como un tema central o principal en algunos de los salmos. Por ejemplo, vimos que en el Salmo 23 Dios se manifiesta como pastor que cuida y provee nuestras necesidades. En el Salmo 24 lo conocemos en su majestad y gloria como el Rey de Gloria. El Salmo 27 nos habla de la belleza del Señor y de la importancia de meditar, de contemplar su hermosura. El Salmo 29 se enfoca en la voz del Señor, su poderosa y potente voz. El Salmo 32 se enfoca en el Dios que perdona, en el Dios perdonador. La semana pasada estuvimos viendo el Salmo 33, que aunque da 4 motivos para alabar al Señor, de alguna manera podríamos resumirlo, que nos muestra un Dios que tiene un plan o un propósito que se va a cumplir. Pero el tema quizá central del Salmo que vamos a estar estudiando es la bondad del Señor, la realidad de que Dios es bueno y es importante meditar en esa bondad. Podríamos dividir el Salmo 34, que lo leímos todos en el tiempo de la lectura, en 5 secciones. De alguna manera, la primera sería bendeciré al Señor en todo tiempo, un pasaje muy conocido, casi que muchos de nosotros tal vez hemos oído, hemos cantado, hemos recitado de memoria, bendeciré a Jehová o al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Es algo hermoso, ¿verdad? Luego, la segunda sección del Salmo, el salmista nos invita a probar y a ver la bondad del Señor. Del 11 al 14 vamos a ver cómo poder disfrutar de su bondad, porque aunque el Señor es bueno, puede ser que hayan cosas que nos impidan disfrutar y degustar esa bondad. Y luego nos muestra específicamente quiénes acceden fácilmente al disfrute de su bondad. Y por último, el Salmo termina con la bondad del Señor manifestándose en la redención del justo. Algo interesante, este es uno de los pocos salmos que tiene una nota histórica, que tiene una nota que muestra el momento histórico en el cual fue escrito y como el salmo dice, cuando David se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y se fue. O sea, David hubo un momento de su vida que se fingió loco delante de un rey llamado Abimelech, y ese momento de su vida fue precisamente cuando David, como capitán de los ejércitos, como hijo, como esposo de la hija del rey, como uno de los hombres más poderosos de la nación de Israel bajo el reinado de Saúl, empieza a ser perseguido por Saúl. Saúl lo manda a matar y tanto Jonatán como Mical le ayudan a escapar. Le dan claves para escapar y él sale huyendo. Dice 1 Samuel 21:10, David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquís, rey de Gat. Pero los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Gat. Gat era una nación vecina que, como quien dice, cuando usted sale huyendo del país porque el presidente lo quiere matar y se vaya sea a Nicaragua o a Panamá, ¿verdad? El problema es que David había ganado victorias militares contra esta nación. De hecho, había
en el pasado matado a su guerrero principal. Goliat era Goliat de Gat. Entonces, cuando él llega a esta otra nación, inmediatamente detectan que él es una amenaza. En ese momento él no era una amenaza, porque él simple y sencillamente estaba huyendo por su vida para no ser muerto, pero como realmente lo detectan como una amenaza, él decide fingirse loco. Dice, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos, escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquís dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y hagan de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Entonces David se fue de ahí, se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá, y todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe de ellos, y con él había 400 hombres. Ok, David salió huyendo de Saúl porque sabía de que si se quedaba era hombre muerto. En el camino, esto no lo cuenta este pasaje, pero en el camino él se queda sin comida, el camino es muy largo, entonces pasa a un lugar donde hay un sacerdote y él le dice que se está muriendo de hambre, que le dé pan. El sacerdote le dice que el único pan que tiene es el pan consagrado, que solo los sacerdotes pueden comer, pero de alguna manera, dado que él está puro y algunos hombres que van con él, entonces le da pan y luego se va hacia Gat, ¿verdad? Al ver que en Gat lo toman como una amenaza, entonces él busca en el desierto y se refugia en una cueva. En ese momento en que él llega a la cueva, se unen a él hombres endeudados, descontentos, afligidos, amargados, y en ese momento él escribe este salmo. Y el salmo, él empieza esta alabanza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Era fácil bendecir al Señor después de regresar, de haber vencido a los miles, de haber ganado la victoria en las batallas, de haberse casado con la hija del rey, de estar creciendo en fama y en capacidad militar como guerrero. Pero no era el mejor momento de su vida. Era un momento de fracaso, era un momento donde los sueños y las expectativas se le estaban viniendo al piso, era un momento donde estaba a punto de ser hombre muerto. Y de alguna manera se junta con una serie de hombres con quienes lo fácil era nutrir la queja. Sí, yo me pasó esto, tengo esta deuda, me pasó esto en mi familia, o sea, toda la gente que lo rodeó en ese momento era una gente cargada de problemas, su vida estaba en riesgo, lo había perdido todo, de ser el capitán de los ejércitos de Israel pasó a ser un fugitivo, de estar en compañía de nobles guerreros, ahora está en compañía de endeudados descontentos. Es quizá la época de mayor miseria de su vida. Y sin embargo, sus palabras son, bendeciré a Jehová, no solo en tiempo de victoria, también en tiempo de derrota. No solo en tiempo de comodidad, también en tiempo de incomodidad. No solo en tiempo de paz, también en tiempo de tribulación, de peligro y de escasez. Bendeciré a Jehová. Ahora, ¿por qué él decide que él va a bendecir al Señor en todo tiempo? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Algo que obviamente está detrás es que él ha estado conociendo durante toda su vida la bondad del Señor. Y él sabe que aunque las circunstancias que lo están rodeando en ese momento son circunstancias de tristeza, de dificultad, como para deprimirse, como para tirarse a llorar, como para quejarse, él sabe que Dios sigue siendo bueno. Y él quiere enseñarle a estos 400 hombres y también a nosotros que Dios es digno de alabanza todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, más adelante Pablo va a escribir a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:16, algo muy similar. Estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Que siempre estemos gozosos, que nunca dejemos de alabar, de conversar, de dialogar con el Señor y que le demos gracias en medio de todo. No necesariamente le vamos a dar gracias por todo, pero sí le vamos a dar gracias porque en medio de todo, Él tiene un consuelo, Él tiene una salida, Él tiene una solución. Por ejemplo, nuestra hermana María acaba de pasar una situación muy difícil, ¿verdad? Su madre partió. Sin embargo, en medio de que su madre partió, ella puede darle gracias porque la va a volver a ver en la resurrección. Ella puede dar gracias porque ella dejó de sufrir. Entonces, en medio de cosas que son duras, difíciles, hay un motivo por el cual dar gracias. En medio de la prueba hay un motivo por lo que el Señor, en medio de esto, el Señor va a hacer, lo que en medio de esto el Señor me va a enseñar. Luego dice el verso 2, en Jehová. Es fácil para un guerrero que ha tenido victorias gloriarse en que venció a los 10,000, en que ha obtenido mayores victorias que el capitán anterior, que era el mismo rey. Pero él dice, no, 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 yo no me voy a gloriar ni en mis victorias, ni en mi recorrido, porque entonces me tendría que, si mi identidad, si lo que le da sentido a mi vida es cuando me va bien, entonces mi vida pierde sentido cuando me va mal y ahorita me está yendo mal. No, 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 no. Lo que le da sentido y significado a mi vida es mi Dios. Entonces, por eso dice, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Qué está diciendo? Lo que le da significado, lo que le da valor a mi vida es mi Dios y mi relación con Él. Lo oirán los mansos, los humildes, los que no tienen posesión o riqueza. Se dan cuenta de que cualquiera puede tener acceso al Dios que le da sentido a nuestra vida y se alegrarán, porque entenderán que no necesitan pasar de pobres a ricos ni de cambiar de posición para que su vida tenga significado. Obviamente pueden luchar por alcanzar otra posición, pero el sentido de su vida no va a estar ahí. Y por eso le habla a los endeudados, descontentos, amargados en el verso 3 y les dice, engrandezcan, es decir, magnifiquen, reconozcan la grandeza del Señor conmigo y todos juntos, ustedes y yo, exaltemos a una voz su nombre. Lo que David nos está diciendo es, denle más valor a Dios en sus corazones de lo que han perdido. Miren, hermanos, todos aquí hemos perdido algo en nuestra vida. Tal vez no estamos en el momento específico de David, que acaba de perder su casa, su esposa, sus victorias, su trabajo, y de estos hombres que también perdieron su fortuna, su comodidad y su familia. O sea, todos ahí han perdido. Pero, ¿qué es lo que David está diciendo? Engrandezcan. O sea, denle más valor a Dios que el valor que le están dando a aquellas cosas que perdieron. Engrandezcamos al Señor, magnifiquémoslo en nuestro corazón, apreciemos el valor que tiene el hecho de que conozcamos a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Algo interesante es que luego de invitar a los demás a engrandecer al Señor, David nos invita a buscar a Jehová, pero desde el hecho o desde su testimonio de cuando él le ha buscado y cuando él ha visto a otros buscarle y cómo Dios se ha dejado encontrar. Él dice, no es la primera vez que yo paso por situaciones difíciles. Cuando era pastor también hubieron osos y leones atacando, cuando Goliat venía, o sea, David ha pasado por otras pruebas. Y esas otras pruebas que él ha pasado en su historia le han enseñado a buscar a Dios. Entonces él dice, ya en el pasado yo busqué a Jehová y él me oyó.
Ya en el pasado yo fui rodeado de temores y Él me libró de todos mis temores. Pero también he visto que los que miran al Señor son alumbrados. Lo que está diciendo es que Dios ilumina a los que fijan en Él su mirada y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos a Dios, lo que va a venir a nuestra vida no es vergüenza, sino que lo contrario, va a venir honra. De alguna manera, Dios honra a los que le honran, ya sea dándoles una respuesta inmediata o no tan inmediata, o haciéndoles crecer, o manifestándose a ellos, o dándose a conocer más a ellos, pero siempre hay luz para los que buscan al Señor. No hay tinieblas para los que buscan al Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es interesante porque él está recordando que Dios oye el clamor del angustiado y lo libra. Hermanos, la palabra es clara. Jeremías 29:13, Dios a través del profeta Jeremías nos dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. El Señor quiere dejarse encontrar por nosotros. Pero para encontrarle hay que buscarle, hay que clamarle. Luego dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y de alguna manera él está diciendo: Dios envía a sus ángeles cuando hay gente que le teme, que confía en él y los defiende. Y obviamente esta es una verdad que aplica respecto al propósito y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque para algunos la manera de protegerlos va a ser también llevárselos a su presencia, porque hermosa es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces no siempre es a veces como lo vamos a interpretar. Y de alguna manera esa es como la primera sección del Salmo. Pero inmediatamente viene el verso 8 y el verso 8 dice: prueben y vean. De alguna manera aquí viene aterrizando. ¿Por qué Él bendice al Señor en todo tiempo? ¿Por qué Él nos invita a buscar a Jehová? ¿Por qué su alabanza está de continuo en su boca? Porque Él ha probado, ha gustado, ha disfrutado y ha experimentado la bondad del Señor. Entonces Él quiere que nosotros probemos, degustemos, experimentemos y veamos que el Señor es bueno. Hermanos, el Señor es bueno. Pase lo que pase, el Señor es bueno. Aunque las circunstancias, el enemigo, el mundo nos diga lo contrario, el Señor es bueno. Bienaventurado es el hombre que en él confía. La felicidad está reservada para los que confían que Él es bueno. Eso es lo que está diciendo el salmista. De hecho, algo interesante es que este salmo es citado por Pedro y aludido también. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que con ella crezcan para salvación, si es que han probado, gustado, disfrutado la bondad del Señor. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro cuando nos dice si es que han gustado? Realmente cuando vamos al contexto, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, él les dice, por ejemplo, en el verso 21, por medio de Cristo, ustedes son creyentes en Dios. Y en el verso 22 dice: en obediencia a la fe, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Verso 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando nosotros vemos la secuencia, lo que Pedro está diciendo es: si han nacido de nuevo es porque han probado la bondad del Señor. Si son salvos es porque han probado la bondad del Señor. Entonces,
ámense unos a otros, verso 22, pero también entonces deseen seguirse nutriendo de la palabra para que sigan creciendo en el disfrute de la bondad del Señor, de conocer al Señor que es bueno. Hermanos, la palabra de Dios, las buenas nuevas son eficaces para generar, cultivar y sostener nuestra nueva vida. Probar la bondad del Señor, la mayor prueba de la bondad del Señor es recibir la vida del Espíritu, es nacer de nuevo, es pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Es saber que ahora ya la muerte no tiene poder para nosotros, porque tenemos vida eterna. Esa es la mayor evidencia de la bondad del Señor. Sigue diciendo el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es interesante porque de alguna manera aquí está el llamado a bendecir al Señor, se une al llamado a buscar al Señor y se une al llamado a temer al Señor. Ya él acaba de decir que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Y luego aquí dice que nada les falta a ¿quiénes? A los que le temen. Entonces ahí está en medio el consejo, teman al Señor. Ahora, ¿cómo entender el llamado a temer al Señor? Ahí nos ayuda también el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, del 15 al 17, dice, sino que así como aquel los llamó es santo, así también sean ustedes santos en su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de la peregrinación. Lo que Pablo está diciendo y explicando es que el temor al Señor es la misma búsqueda de crecer en santidad, es la misma búsqueda de ser como Él, es la misma búsqueda de hacer su voluntad. De alguna manera el temor a desagradarle, a alejarnos de Él, estar lejos de Él. Ese temor nos hace a buscarle, nos hace acercarnos, nos hace humillarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él se aleja de los altivos y también sabemos que el pecado nos aleja de Él. Es interesante porque luego dice los leoncillos, aún los hijos del rey de la selva, en ocasiones tienen hambre. Pero la satisfacción verdadera no viene solamente de un tema de comida, sino que viene de la búsqueda y del encontrar al Señor. David no es que él nunca ha tenido hambre, al contrario, acaba de pasar unos días, de hecho los días anteriores a escribir este salmo, cuando él llegó al templo de este sacerdote, él iba muriéndose de hambre. Y casi que el sacerdote lo deja de morir de hambre porque no había pan común, solo pan consagrado, pero bueno, por dicha no lo dejó morir de hambre. Pero el punto es de que no es que nunca vamos a tener hambre, es que no tendremos falta de ningún verdadero bien que es en sí la manifestación del Señor. Ahí tenemos que recordar como Cristo nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia y nos promete que todas estas cosas, refiriéndose a vestido, comida, bebida y vestido o abrigo, vendrán por añadidura. Sigue, pero luego pasa a un tercer tema y de alguna manera él da un consejo de cómo disfrutar de su bondad, de cómo llegar a ser esos que son defendidos por el ángel de Jehová y a quienes nada les falta. Y nada les falta no porque ante los ojos del mundo no puedan tener más, sino porque están satisfechos, porque están contentos con lo que en ese momento tienen, sabiendo que en algún momento de la vida pueden llegar a tener más o pueden llegar a tener menos, pero que su satisfacción no depende de lo que tengan, sino que están saciados. Ese es el punto.
Entonces viene él y dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Prácticamente lo que está diciendo es, hay la clave para que nada les falta y para que el ángel los defienda, les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hermanos, de alguna manera, ¿qué es lo que el hombre busca? ¿Cuál es la mayor búsqueda del hombre? ¿Cuál es la mayor búsqueda del ser humano? Esto. Lo que queremos, lo que el ser humano desea es vida. Y vida no solamente poder moverse y que su cerebro funcione y todo, no, sentirse vivo, sentir que su vida tiene sentido. Poder experimentar, vivir, degustar lo bueno, aventurarse, lograr metas. Eso es desear vida. ¿Quién es el hombre que desea vida? Cualquier hombre. Y que desea muchos días para ver el bien. Lo que pasa es que a veces la idea de lo que es vida está equivocada. O nos abrazamos un concepto de que cuando tenga esa casa me voy a sentir vivo o voy a ser feliz. O cuando sea madre o cuando sea padre o cuando logre esto. Y no, las personas logran eso y se dan cuenta de que ahí no estaba la vida, ahí no estaba la felicidad. Eso no los hizo sentirse completos. Pero de alguna manera, aquí sí está diciendo, hay una clave. Y de alguna manera el consejo es, y guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Es interesante porque de manera global este párrafo suena a la inspiración que luego llevó a Salomón a escribir el libro de Proverbios, donde él mismo enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Obviamente sabemos que fue David, su padre, el que le aconsejó esto. Pero ¿cuál es el consejo aquí de David? De manera resumida, lo que él nos está diciendo es que el bien que disfrutemos va de la mano del bien que hagamos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño es, en primer lugar, apártate de querer afectar a otros con tus palabras. De ahí, apártate también de querer hacer acciones que afecten a otros. Haz el bien. Haz el bien porque cuando tú siembras bien y te vuelves una persona bondadosa, entonces vas a cosechar el disfrute de la bondad del Señor. Busca la paz y síguela. Hermanos, ¿cuál es la mejor manera de experimentar, de disfrutar de la bondad del Señor? Imitando su bondad. Él es bueno. Disfrutemos de su bondad. Demos, compartamos de la bondad que hemos recibido con él que nosotros y vamos a crecer en el disfrute y en la experiencia de su bondad. ¿Cómo practicó David esto? David perdonó la vida de Saúl 2 veces en el transcurso, por lo menos de lo que la Biblia nos relata. O sea, él fue un hombre que también guardó su lengua de hablar en contra del ungido del Señor. Hizo el bien y obviamente sabemos que no siempre hubo situaciones donde también él tuvo consecuencias. Pero básicamente el consejo es haz el bien. Es interesante porque Pedro también recordando una vez más en la misma primera carta, más adelante en el capítulo 3 nos escribe esto. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición o para que hereden bendición. Porque escrito está, y cita el Salmo 34, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártase del mal, haga el bien, busque la paz y siga, porque los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor contra aquellos que hacen el mal. En resumen, ¿cómo podemos vivir bien en esta vida disfrutando de la bondad del Señor? Hermanos, dediquémonos a bendecir a los demás. Bendecir a los demás es, por supuesto, un acto de generosidad, pero es también tomar tiempo para oírles, tomar tiempo para abrazarles, es también corregirles en amor, es también hablar la verdad en amor. Esos son actos de bondad. La Biblia dice,
Romanos, no sé si es 15:4, 15:14, dice, porque estoy seguro que están llenos de toda bondad y pueden exhortarse los unos a los otros. Y una manifestación de la bondad en la exhortación, en la consejería de los unos a los otros. Y así vivió Cristo. Cristo vivió para bendecir a los demás y no se rehusó a sufrir con tal de bendecirnos. De hecho, llevó nuestros pecados en su cuerpo para que vivamos para la justicia. Luego el Salmo pasa a hablarnos de quienes acceden a su bondad. Y nos dice, verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La idea de estos versículos es que Dios toma en serio y manifiesta su bondad a aquel que eleva una oración que surge de un clamor. Dicho en otras palabras, de un reconocimiento de su necesidad. Si algo nos dejan claro los salmos, este y muchos otros, es que no vamos a acceder a la bondad de Dios desde el orgullo, desde la arrogancia, desde la altivez. Dios siempre espera para manifestar su bondad, una actitud humilde, una actitud que reconoce su necesidad. El énfasis aquí está en la condición del corazón y del espíritu de aquel a quien el Señor oye y lo libra de sus angustias. Hay que entender que la palabra justos en los salmos no se refiere al perfecto, al que cumple la ley, sino se refiere al que está persiguiendo la justicia. El que está persiguiendo el encontrarse con Dios. Pero hay dos palabras claves, que son palabras que también aparecen en otras partes de la escritura. La palabra quebrantados, en el hebreo shabar, de alguna manera, esta palabra quebrantado obviamente significa quebrado, pero se refiere a aquellos cuya voluntad ha cedido en la lucha. Cuando todas las esperanzas y expectativas de cierto futuro ante cierta circunstancia se desvanecen y el afligido se resigne a la devastación. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en la vida de que o empezamos una relación o entramos a un trabajo, o empezamos un proyecto y entonces nos hacemos castillos en el aire, ¿verdad? Y nos imaginamos aquello que va a ser, pero hay un momento donde eso se quiebra y todo se viene al piso. Donde el impulso de hacer aquello que creía que era lo que me iba a hacer feliz se rompe. Eso es un quebrantado de corazón. Alguien cuya voluntad se quebró y quedó de alguna manera sin expectativas de su vida. Su orgullo y su voluntad propia han sido trituradas, quebradas y rotas. Contritos, la palabra es daká, significa aplastado y es casi que la misma idea. De alguna manera aquí lo que está diciendo la escritura es que los que acceden a su voluntad son los que han tomado su cruz negándose a sí mismos. Nicolás Tranchini escribió: Dios recompensa nuestra fe, pero no se somete a nuestras demandas. Lo que está diciendo es: Dios recompensa y muestra su bondad a la fe que se somete a su voluntad. Porque a veces nosotros llegamos y buscamos a Dios, pero queremos que Él haga nuestra voluntad. Y así no es.
es en la humillación del que clama. ¿Por qué? Porque ahí no hay mérito. La humillación del que se rindió no tiene mérito, pero sí tiene valor, porque su clamor está indicando confianza en la bondad de Dios. Hay un valor en pedir con una actitud humilde, que no lo tiene el pedir con una actitud orgullosa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos llaman ofreciéndonos una tarjeta de crédito, un crédito aquí, todo, y la persona puede decir, es que yo tengo derecho a que usted me atienda. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo, porque no, o sea, yo estoy, pero ellos, ese es el que quiere que usted se someta a su voluntad, pero es muy diferente el que lo llama y le pide desde la necesidad real. Y entonces usted mueve su corazón a atenderle. No hay un merecimiento de atender, pero sí hay un valor en la actitud con la que se pide, que no es lo mismo con Dios. Oscar Wilde lo describió de esta manera: digamos que toda persona es digna de amor, salvo la que cree serlo. El amor es un sacramento que habría que recibir de rodillas, y el Domine non sus dignos, en latín, Señor, no soy digno, tendría que estar en los labios y en los corazones de quienes lo reciben. Esta palabra quebrantado aparece también en Isaías 61:1, que Jesús citó en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió y me envió. ¿A quién? A predicar las buenas nuevas a los cómodos, no, a los abatidos. A vendar a los orgullosos, no, a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los libres, no, a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Cristo siempre viene por los que lo necesitan, no por los que no lo necesitan. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado. Y ahí la palabra es la misma palabra que se traduce contrito en el Salmo 34. No se traduce, es la palabra de acá que lo que pasa es que no iban a traducir doblemente quebrantado, pero es la misma. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón. Este pasaje es maravilloso, porque Dios está diciendo que Él está en dos lugares. Por un lado, Él está en la altura y en la santidad, ahí donde el hombre no tiene acceso por su naturaleza pecaminosa. Ahí se encuentra Dios, en la altura y en la santidad. Pero dichosamente hay otro lugar donde se encuentra, con el quebrantado y humilde de espíritu. El Salmo dice: cercano está Jehová. Cross dice: la cercanía de Dios nunca es nada estático, nada metafísicamente en reposo por encima de los humanos, sino es un movimiento que emana de Dios, que interviene en la tierra y que demuestra su presencia liberadora y saludable. Lo interesante es que cuando nuestro corazón está quebrantado, tenemos la tendencia a sentir que Dios está lejos. ¿Y saben qué? Es cuando más cerca está. Otra idea que equivocada que tenemos también, hermanos, es que a veces un corazón quebrantado es alguien que está ahí llorando, echándose cenizas sobre la cabeza, pero no necesariamente. Puede ser alguien con una sonrisa en su rostro que está diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero que por dentro todas sus expectativas y sus planes y sus metas se le acaban de caer y se le acaban de romper. Las ideas que tenía de lo que iba a ser su futuro se vinieron al piso. Pero decide seguir bendiciendo, buscando. Ahí está listo para ser escuchado, librado, salvado y vivificado por el Señor. Porque Él está cerca, porque Él oye, porque Él libra,
porque Él salva y porque Él vivifica a los de espíritu humilde y a los de corazón quebrantado. El Salmo cierra con una sección que nos muestra la redención del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una vez más, los salmos nos vuelven a dar una visión realista de la vida. No nos dicen de que usted se vuelve cristiano y ya no va a sufrir. No, no, no. Dice, usted se vuelve cristiano, es justificado por la fe, pero sepa que muchas van a ser sus aflicciones. Y no solo las de usted, las de los que no tienen a Cristo también, porque en la vida hay aflicciones y hay dolor y hay sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el que está allá afuera no tiene quien lo libre, pero que el que está aquí adentro, a pesar de que sus aflicciones, nuestras aflicciones son muchas, de todas ellas nos librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados los que confían en él. Este último verso repite las ideas principales del Salmo, afirmando a quienes Dios salva y a quienes rechaza. El verso 20 también debe leerse junto con el 18. Sus huesos no son quebrantados, pero su corazón sí fue quebrantado. Está aplastado en su espíritu, pero no está caído del todo. Su firmeza, su sostén, su estructura ósea lo sigue manteniendo en pie. Es decir, que el sufrimiento del justo puede llegar a ser extremo, pero Dios nunca lo va a tomar ligeramente ni le va a dejar perder el control. Es como cuando Jesús les cuenta a los discípulos lo que viene, y en Lucas 21:26 les dicen, serán entregados aún por padres, por hermanos, por parientes, por amigos. Matarán a algunos de ustedes y serán odiados por causa de mi nombre. Sin embargo, ni uno de los cabellos de su cabeza perecerá. Parece contradictorio. Van a matar a algunos, y mataron a Esteban apedreado, mataron a Jacobo cortándole la cabeza, pero ninguno de los cabellos de la cabeza pereció. ¿Qué está diciendo? Dios no dejó de tener cuidado de los más mínimos detalles de su vida. Es impresionante. Eso es lo mismo que está diciendo aquí. En algún momento nuestro corazón se va a quebrantar, en algún momento nuestra voluntad va a ser quebrada, pero ninguno de sus huesos será quebrado. Pero también no solamente es un mensaje sobre que Dios no pierde el control, sino también es una profecía acerca de Cristo. Juan 19 nos dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre de agua. El que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Kirkpatrick escribió, la promesa hecha al justo encontró una inesperada realización literal en la pasión del perfecto justo. Hermanos, muchas fueron las aflicciones de Jesucristo, pero hoy está sentado a la diestra de Dios. El siervo por excelencia, que se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, fue exaltado por Dios. Murió una muerte sumamente dolorosa, sumamente humillante, la peor muerte que jamás haya sido inventada por el hombre, pero no quebraron sus huesos y fue redimido por Dios en la resurrección. ¿Por qué Jesús decidió ir a la cruz? Para darle cumplimiento al último verso de este salmo, para que no fueran condenados todos los que en él confían. Por nuestra fe en él podemos decir, no hay para mí condenación.
Como dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. ¿Cuál es el resumen del Salmo? Allen lo resume así: los problemas de la vida no deben abrumar al pueblo de Dios, sino mediante la oración serán librados de ellos y mediante la alabanza instruirán a otros a vivir por fe y a experimentar la bondad del Señor. ¿Cómo vemos a Jesucristo en este Salmo? Hermanos, Jesucristo primero vivió en completa adoración a Dios y su alabanza estuvo de continuo en su boca y nos invita a imitarlo. Jesucristo se apartaba para buscar al Padre en oración, fue librado de sus temores y no fue avergonzado por la muerte. Jesucristo tenía una completa confianza en la bondad del Padre, de tal manera que nos invitó a vivir como las aves y como las flores. Jesucristo dedicó su vida a hacer el bien. Y a pesar de ello, fue odiado, fue rechazado, fue maltratado, fueron muchas sus aflicciones, pero hoy ha sido glorificado por Dios. Y quiero terminar contando el testimonio breve de un misionero. El misionero Allen Gardiner nació en 1794 en el Reino Unido y murió en 1851 en Tierra del Fuego. Se convirtió a Cristo en 1822, aunque nació en una familia cristiana, soñaba con ser oficial naval, navegante, y en agosto de 1822, mientras estaba en Ciudad del Cabo, escribió: la última vez que visité esta colonia iba por el camino ancho y me apresuraba con pasos rápidos y largos hacia la ruina eterna. Bendito sea el nombre de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Un gran cambio se ha producido en mi corazón y ahora soy capaz de sentir placer y deleite en oír y leer la palabra de Dios y en ocuparme en los medios de gracia. Cuando él conoció al Señor, él renunció, él pertenecía a la Armada Real Inglesa, era de hecho capitán naval de la Armada Real Inglesa, o sea, tenía un puesto muy importante, ¿verdad? Aquí no tenemos ejército, entonces tal vez no entendemos mucho eso, pero era un hombre de renombre. Y sin embargo, él decide dejarlo todo por dedicarse a las misiones. Lastimosamente, no fue el misionero más exitoso, fue a muchos lugares y no le fue tan fácil. En 1834 salió a Sudáfrica con la intención de evangelizar a la nación Zulú, pero se encontró con que no había como permiso, se abrió una puerta, pero terminaron enviando a otro misionero. Luego en 1838 se fue al sur de Chile, hay una asamblea de jefes nativos, decidió que no era bueno tener un extranjero entre ellos y le cerraron la puerta. En 1839 se fue como misionero a Australia, pero en Australia por ese tiempo era escenario de guerra entre ellos y Gran Bretaña, y por él haber pertenecido a la Armada Real Inglesa no le dieron permiso para quedarse. En 1844 decide formar la Sociedad Misionera de la Patagonia y de alguna manera él decide dedicar el resto de su vida a un montón de tribus al sur de Argentina y Chile, a donde el evangelio no había llegado. 1845 escribió: cualquiera sea la resolución que ustedes toman, escribiéndole a un comité, yo resuelto volver otra vez a Sudamérica y no dejar una piedra sin remover ni un esfuerzo sin probar para establecer una misión protestante entre los aborígenes. Ellos tienen derecho a ser instruidos por el evangelio de Cristo. Mientras Dios me dé fuerza, los fracasos no han de acobardarme. Esta es mi firme resolución: volver y realizar nuevos intentos entre los indígenas del interior donde sea posible encontrar una puerta abierta. Jesucristo da una orden: predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y yo he decidido obedecerle. Lamentablemente, él llegó a Chile, los indígenas no lo recibieron bien, les empezaron a tirar lanzas y terminaron encallando con un grupo de misioneros con el que él iba en Tierra del Fuego, Argentina. Murieron de inanición él y todos sus compañeros misioneros entre junio y el 6 de septiembre de 1851 porque se les acabaron las provisiones. Es impresionante, o sea, pensemos en este hombre. Hizo muchos intentos y fracasó en todos. Y sin embargo, él llevaba un diario, como muchos en el pasado. El día antes de morir, en su diario, el 5 de septiembre de 1851, él escribió en su diario el Salmo 34:10,
que dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos, esto lo está escribiendo alguien que tiene 4 días de no comer nada y que los últimos meses lo que ha comido es por allá un pescado que logran pescar o algas marinas de las rocas, que se han estado desde junio, se les acabaron las provisiones para septiembre. Y más adelante, en el mismo diario abajo, escribe, grandes y maravillosas son las gracias de amor de mi maravilloso Dios. Me he preservado hasta ahora y durante 4 días, aunque sin alimento corporal, sin ningún sufrimiento de hambre o de sed. El siguiente día él murió y meses después los encontraron porque un amigo salió en busca de ellos. Pero, ¿cómo un hombre puede decir cuán bueno es Dios cuando fracasó en todos sus intentos en la vida, cuando murió de hambre, cuando perdió todo? Solamente porque realmente el Salmo 27 se hizo vida para él. Él tenía una sola cosa que le hacía estar vivo, la belleza del Señor. Él conoció la bondad del Señor. Y ni el hambre, ni los sufrimientos, ni las aflicciones, ni los fracasos lo hicieron desistir de la realidad de que Dios es bueno, porque había probado su bondad. Aunque él no tuvo éxito, la noticia de su tragedia estremeció Inglaterra y movilizó personas y recursos para que una gran misión en Tierra del Fuego se llevara a cabo en los años posteriores. A pesar de sus innumerables fracasos, sus obras rindieron abundante fruto y alcanzó la victoria de Cristo. Su hijo, uno de sus hijos, continuó una obra en el sur de Chile y fundó en 1895 la misión Araucaina. Como preguntas de reflexión, ¿con qué frecuencia está tu boca llena de alabanza a Dios? ¿Le bendices en todo el tiempo? ¿Has probado y experimentado la bondad del Señor en tu vida? ¿Crees profundamente que Él es bueno? ¿Vives para bendecir a los demás? Y por último, ¿has venido a Cristo, ante Cristo, con tu corazón quebrantado y con tu espíritu contrito? Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu bondad. Señor, queremos unirnos a las palabras del salmista y decir, bendeciremos tu nombre en todo tiempo y tu alabanza estará de continuo en nuestra boca. En ti se gloriará nuestra alma, lo oirán los humildes y se alegrarán. Señor, permítenos probar y gustar de tu bondad. Permítenos ver y experimentar que tú eres bueno. Que a pesar de las aflicciones, de los fracasos y de aquellos momentos donde nuestro corazón es quebrantado por las circunstancias y donde nuestro espíritu es abatido por las pruebas, que podamos sentir tu cercanía, que podamos experimentar tu gracia, que podamos poner nuestra fe en ti, porque el que en ti creyere no será avergonzado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Por eso te alabamos